Hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Aquí estamos otra vez a compartir con vosotros una receta maravillosa que yo utilizo por las mañanas. Se me acabó y la voy a hacer otra vez y me dije, la voy a compartir con vosotros, mi comunidad, así para tener una vida sana, tener una salud saludable, sana, fuerte. Los ingredientes son maravillosos. Esta es mi receta porque me gusta experimentar con cosas naturales, con lo que Dios nos ha dado en la naturaleza sobre todo. Como veis, hola, para saludaros. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien de salud. Salud es todo, chicos. Salud es todo. Si no tienes salud, no tienes nada. Así que a ver si aprendemos a cuidarnos a través del amor, yo digo siempre. Aquí tenemos unos ingredientes maravillosos, maravillosos chicos. Para empezar, nuestro ingrediente principal es las semillas de linaza. Todo el mundo las conoce, todo el mundo las conoce. Y me vais a decir, no están molidas, ahora voy a coger la que está molida. Para daros ejemplo, que la tengo aquí, y voy a sacar ahora la que está molida, que esa es la que voy a utilizar, porque de esa manera vamos a sacar mejor los beneficios, el aceite de linaza. Va a salir también de esta porque la vamos a hervir, pero yo voy a utilizar la que está molida. Yo la muelo en casa, ¿ok? Tiene que ser biológica si es posible, por favor. Cuando le damos a nuestro cuerpo algo, le tenemos que dar lo mejor de lo mejor. Aquí tengo la gelatina vegetal, como sabéis. Es maravillosa la gelatina. Hay dos clases de gelatinas. La gelatina animal, que se hace de los huesos y todo eso, ¿no? De los animales. Y tenemos el agar que es del mar, digamos. Yo utilizo esta, así que me va muy bien. Y la gelatina es muy buena cuando se mezcla con las semillas de linaza. Le das a tu cuerpo unas sustancias para que produzca por sí solo el colágeno. Le das sustancias a tu cuerpo que le ayudan a producir colágeno, que es bueno para tu cabello, para tu piel, para tus uñas, para los tendones, para todo, digamos, para todo. Es maravilloso, maravilloso. Yo le añado, para tener más fibras, le añado las raspaduras de coco. Como sabéis, las personas que me siguen, me encanta el coco, el aceite de coco, el coco, las raspaduras, todo lo que tiene que ver con el coco. Esto lo tenéis que tener estándar en la casa. Yo incluso me hago una leche de coco también, con estas raspaduras. Si tenéis fresco, mejor todavía. Aquí tengo la canela. La canela, yo le añado la canela, que la canela también es maravillosa y es muy sana también para nuestro cuerpo. Baja el azúcar en la sangre, no deja que el azúcar suba, aunque también hay otras cosas que también tienen esa función, como las semillas del fenégrico, que bajan también el azúcar en la sangre, pero la combinación, el sabor de la canela con lo que yo voy a hacer es maravilloso, chicos. Y no tiene que faltar el zumo del limón. Yo tengo 2 limones, el jugo, incluso con la cáscara, las raspaduras de la cáscara las puse aquí. Y esto se va a añadir al final. Porque el limón, para que el cuerpo produzca colágeno, cuando tomamos gelatina, esto va junto, para que produzca el colágeno. ¿Ok? Para que se comprendan las cosas bien. Sin el limón, sin la vitamina C, si tomas la gelatina sola, no va a producir colágeno. No lo va a producir tu cuerpo. Necesita acompañarse de la vitamina C. ¿Ok?
Entonces, espero que lo hayas comprendido. Y también lo que es opcional, yo le añado una, ¿cómo se dice? Miel. Esto es opcional. Si tenéis una miel que es muy buena, se la podéis también añadir juntos. Estos son los ingredientes. Me lo tomo por la mañana. Es una delicia. Y vamos a prepararlo. Manos a la obra. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tengo una cacerola. El agua está hirviendo. Le vamos a añadir. Eso depende de cuánto tú vas a utilizar. Vamos añadiendo la semilla de linaza, mira, ¿cómo se dice? Molida. 1, 2. Esto es maravilloso, chicos. 3, 4. Y voy dándole vueltas. A ver. Esto es una delicia para la salud, chicos. Le he puesto 4 cucharas. A ver si... Es que tiene que hervir muy bien. Muy bien. Y así le vamos dando vueltas hasta que comience a hervir. Y esto le vamos a sacar todo el, ¿cómo se dice? El aceite que está, que es una sustancia gelatinosa. Ese es el aceite de linaza, de las semillas de linaza. Le vamos dando vueltas. Y vais a ver que se va a convertir en una sustancia gelatinosa. Las personas que lo han hecho antes ya saben de lo que estoy hablando. Esto es una delicia, muy sano para nuestro cuerpo. Yo me lo tomo por la mañana y te ayuda para el estreñimiento, para muchas cosas. El aceite de linaza tiene omega 3, el aceite, las semillas de linaza. Voy a aumentar. Para que empiece a hervir. Yo cada vez me hago una cantidad y cuando se acaba esto me va a durar a lo mejor una semana. Y que le voy a añadir otras cositas más, de que os deje de ver. Esto es muy sano, chicos, para nuestra salud. Muy sano. Y ojalá os animéis a prepararlo vosotros también. Le voy también a añadir después la gelatina también, junto a las semillas de linaza. Y se va disolviendo todo. Para que no se formen grumos, como la semilla de linaza está molida, para que no se formen grumos, es mejor que como se dice, que el agua no esté tan caliente. Es mejor disolverlo en agua tibia, chicos. ¿Ok? Para que no se formen grumos. Como veis, se está convirtiendo. Esto es una maravilla, también para tu piel.
Pero tiene que ser, para tu piel tiene que ser, ¿cómo se dice? La semilla de linaza entera. Y así lo voy a dejar por hervir por 10 minutos, más o menos. Y vuelvo con vosotros. Ahora le voy a añadir la canela, una cuchara de canela. Como sabéis, la canela es un poco difícil de disolver en agua. Yo la disuelvo en agua fría, ¿ok? Porque es tiempo de añadirle la canela. Se lo puedes añadir al principio cuando tengas la semilla de linaza con el agua tibia. Cuando mezcles la primera vez antes de hervir, le puedes añadir también de esta manera la canela, que es maravillosa, ¿ok? Se lo voy a añadir ahora para mezclarlo todo. Lo tienes que remover y añadiendo la canela de esta manera. Y mezclándola todo. Bueno, ya se mezcló. Removiendo todo lo bien, muy bien. Para que no se formen grumos, chicos. Esto es muy importante. Cuando se hacen las cosas se tienen que hacer bien. Bueno, esto ya está terminado. Vamos a preparar otra cosa. Vamos a preparar la gelatina para mezclarlo después todo junto. Bueno, mi comunidad, aquí tengo agua, digamos, la voy a calentar un poquito. Si es agua tibia, mejor. Para preparar nuestra gelatina. Aquí está. Y esta es una gelatina vegetal. Voy a tomar más o menos una cuchara para disolverla. O lo que hay, porque no hay mucho. Es más o menos una cucharadita y una pizca. Más o menos en un vaso mediano de agua. ¿Ok? Vamos para allá. Disminuir que sea agua tibia para que no se coagule. Para que no se formen grumos. A ver. Otra cuchara y al mismo tiempo voy a ponerla y dándole vueltas. Hay que disolver completamente. Como veis, se ha disuelto todo. Voy a poner todo porque esta la había utilizado antes, la mitad. Yo lo utilizo mucho en la casa para mi salud, para tener una buena salud. Como os digo, esta es una receta mía. Ojalá la probéis, ojalá os animéis. Y ahora le voy a aumentar para que empiece a hervir. Mientras estaba hirviendo, porque se va a poner duro cuando se enfríe. La tenéis que remover. Está removiendo. ¿Ok? Y lo que le voy a añadir también a esto, a la linaza, que lo tenía que añadir en realidad al principio, es las raspaduras de coco, chicos, que se me olvidó. Lo tenía que añadir cuando estaba todavía líquido, antes de que soltase, así para que se mezcle bien. Y cuando se enfríe vamos a seguir lo que vamos a tener que hacer, porque todavía no hemos terminado. Le tengo que añadir, cuando se enfríe, a mezclar todo lo que he preparado y añadirle el limón al final, porque es muy importante que tenga limón. Y también lo que le podemos añadir al final es o miel, una miel que sea buena, o un sirope de ¿cómo se? De dátiles, un sirope de dátiles, para darle un sabor. Si no tienes ni dátiles, si no tienes miel, le puedes añadir un poco de azúcar morena, ¿ok? No azúcar blanca, azúcar morena. Pero es mejor si puedes añadirle
un sirope de dátiles o una miel que tengas que sea buena. Eso es muy importante. La vamos a dejar a enfriar y cuando esté fría vamos a seguir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer mientras esté la gelatina caliente? La vamos a añadir a las semillas de linaza, al coco, que le añadí a las raspaduras de coco y la canela. Lo vamos a poner todo aquí, ¿ok? ¿De acuerdo? Todo juntito. Esto es una maravilla para nuestro templo, para nuestra salud. Tomártelo por la mañana. Y vamos dándole todo vueltas, mezclando hasta que se mezcle todo muy bien. Y tienes que mezclarlo todo muy bien. Mientras están calientes los dos. Para que la gelatina y las semillas de linaza se integren muy bien y no queden grumos. Ahora le voy a añadir un poco de sirope de dátiles. Espero que lo encuentres en algún sitio. Muy bueno, muy sano. Tiene que ser puro, porque aquí está escrito que es al 100% puro. Que no tiene aditivos, sino que es solamente el sirope de dátiles para darle un poco de sabor. Porque después le vamos a poner el limón y va a ser un poco... ya sabes cómo es el limón. Le voy a poner un poco de... también de miel. Un poco, no mucho. Ya está. Si no tienes ni sirope de dátiles ni tampoco miel, le puedes poner un poco de azúcar morena. También está bien. Y lo mezcláis muy bien. Esto tiene fibras, tiene omega 3, tiene de todo. Vitamina C, que lo vamos a poner al final porque tiene que estar fría. Si le añadimos la vitamina C, el jugo de limón, está caliente, pues va a perder algo de sus, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo voy a decir? Va a perder algo de lo que es importante. Cuando esté fría, ¿qué es lo que le vamos a añadir? No fría 100%, sino, bueno, casi muy fría, digamos. ¿Qué es lo que le vamos a añadir? El jugo de 2 limones que yo preparé aquí, también con la cáscara y lo he licuado. Y las cáscaras de limón se tiene que aprovechar porque en la cáscara también de limón hay mucha vitamina C. Ahora lo voy a añadir al final. Así, y vamos a mezclarlo muy bien hasta que se integre todo completamente con esta masa. Y si lo probáis, si lo vais a probar, digamos, y vais a encontrar que es un poco, que se le añade el limón, el sabor es un poco, ¿cómo se dice? La palabra se me olvidó. En holandés decimos zuur, ácido, digamos, pero hay otra palabra, se me olvidó. Ya me comprendes lo que quiero decir. Entonces le puedes añadir un poco más de miel. Tampoco tiene que ser muy dulce porque solamente para que tenga un sabor y por la mañana lo podamos, porque esta masa se va a endurecer, chicos, no se va a quedar así, sobre todo con el aceite de linaza y con la gelatina. Esto se va a endurecer, no se va a quedar así, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer por la mañana cuando queréis desayunar? Vais a tomar una cuchara, 2 cucharas grandes, soperas. Esto va a influir en vuestra digestión,
en el tránsito intestinal, que va a ayudar a que lo que tengamos en nuestros intestinos a descargar más fácilmente, no vas a tener estreñimiento, si hay que beber suficiente agua, lo digo siempre. Es un conjunto de cosas, pero esto va a ayudar enormemente. Esto va a contribuir también a que nuestro cuerpo produzca colágeno, porque el cuerpo, cuando le das las sustancias necesarias, sobre todo cuando ya nos ponemos mayor de edad, entonces el colágeno disminuye en nuestro cuerpo, así que le tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a que produzca más colágeno. De darle, por ejemplo, esto, la semilla de linaza, gelatina, juntos, es una bomba. Entonces vamos a tener buen cabello, nuestras uñas van a estar fuertes y bonitas, nuestra piel también. Así que chicos, esto ha sido todo por hoy. Ojalá os guste, ojalá os interese esto, que para muchos no les interesa, yo lo sé, pero bueno. De todas maneras, las personas que me están escuchando quieren preparar esto. Esto es una maravilla para nuestro cuerpo. Ojalá os motivéis para prepararlo y utilizarlo por la mañana para nuestro cuerpo. ¿Ok? De todas maneras, chicos, no os olvidéis de darme un like, de inscribiros al canal, que es también vuestro. Así de esta manera me estáis apoyando a mí también para seguir editando. Aunque así yo lo hago con mucho amor. Y no os olvidéis de compartirlo con vuestros seres queridos, con vuestros amigos. Esto sobre todo para personas mayores es maravilloso, pero también para personas jóvenes. Las semillas de linaza también tiene muchas proteínas, tiene omega 3, tiene muchos beneficios para nuestra salud, lo que también contribuye a, como tiene gelatina, también para aumentar nuestra masa muscular. De todas maneras, un besotón. ¡Mua! No os olvidéis también de amaros, de mimaros, de apupacharos y de cuidaros muy bien y sobre todo de vivir conscientes, chicos, de ser tú mismo y no ser una imitación, una copia de otro ser. Mucho amor, mucho cariño y hasta la próxima. Yo estoy ahora fatigada, así que voy a descansar. De todas maneras, mucho amor. Bye bye. Un besotón. Si tenéis preguntas, dejármelo saber. Bye bye. Hola, buenos días, mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Estoy desayunando y me dije, ayer preparé esta mezcla que voy a compartir con vosotros. Todavía la tengo que editar, pero lo que quiero decir es, esto es lo que preparé ayer. Es una mezcla de semillas de linaza con canela, con gelatina, con raspaduras de coco, con un sirope de dátiles. Es una maravilla para nuestro cuerpo. Yo la saqué ahora de la nevera de ayer. Está dura. Quiero dejaros ver cómo está. Mira. Y yo voy a sacar de ella para comerme unas 2 cucharadas. Os voy a poner aquí sobre mis nueces, que las nueces son muy buenas. Suelo comer un poco por la mañana también. Y esto te va a ayudar a producir colágeno. Una de las cosas muy importantes, producir colágeno en tu cuerpo, porque es de adentro a afuera. El cuerpo, cuando le das las sustancias necesarias, va a producir colágeno. Tu piel va a estar bien, tu cabello va a estar bien, bonito, tus uñas, tu salud en general. Esto es una maravilla, chicos. Yo os animo a que la preparéis y probarla, al menos probarla y decirme si se necesita constancia, se necesita un estilo de vida sano. Eso sí,
hay que comer sano. Yo estoy comiendo mis huevos que tienen proteína. Aquí tenéis las nueces con la gelatina y lo demás. Voy a tener energía, mucha energía. Me estoy cuidando. Aquí están las olivas, me encantan. Un pan que yo hago de avena. Y aquí tengo una mezcla de sésamo. A ver si lo abro. Espera, lo voy a abrir para dejártelo ver. Yo creo que también lo compartí en uno de mis vídeos. Me tomo también una cuchara grande de... Casi se acaba, pero siempre lo tengo extra en la casa. Lo voy a preparar. Y lo mezclo. Es un sésamo. Semillas de ajonjolí o sésamo, como lo llames en tu país. Con aceite de oliva y con semillas de calabaza. Es muy sano, chicos. Tiene mucho calcio, más que la leche. 6 veces más que la leche para mis huesos. Y claro, hay que tomar también con ella, cuando tú tomas vitamina D, se necesita también tener lo necesario, digamos, para depositar el calcio en los huesos. Se necesita la vitamina D3. Yo tomo la vitamina D3. La puedo compartir con vosotros una vez para que la veáis. Aquí tengo proteínas. La avena también tiene fibras. Esto también tiene fibras. Esto es un desayuno completo, chicos. Y aquí tengo, algunas veces se me apetece un té y le echo un poco de café. Pero un café con especias, que también lo tengo en mi canal. Y así me lo bebo. No le pongo ni azúcar ni nada. Muy riquísimo para despertarme por la mañana. Solamente cuando se me apetece, porque yo por las mañanas me tomo un té. Un té de cola de caballo, un té de tomillo, cada vez me hago otra cosa. Un té de maté que te da mucha energía. Pues esto ha sido todo por hoy, chicos. Voy a tomar mi desayuno para que no se me enfríe. Y yo os digo, a ver si lo probáis. Es maravilloso. Aquí le he puesto le tengo que poner la etiqueta. Se lo puse a otra cosa, pero de todas maneras. Le tengo que poner la etiqueta y esto me va a durar 2 semanas. O al menos 2 semanas y medio. Probarlo, chicos. Esto es una delicia. Muy sano. Bueno, os voy a saludar. Mucho amor, mucho cariño. Y hasta la próxima. Cuidaros, cuidaros, chicos. Amaros. Apupacharos. Ser conscientes y no seguir la masa. Un besotón. Bye bye. Hasta la próxima. Bye bye.